Bienvenido a Radio Mitre Mendoza. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto. Para nosotros también. Matías, explíquenos, por favor, ¿qué es esto del hackeo y qué consecuencias puede traer en este caso en la Comisión Nacional de Valores? Bueno, para que la gente que no está en tema pueda entender un poco de qué se trata, nos referimos a un delito muy grave que consiste en esencia en un secuestro extorsivo de datos. Esto sería la definición. En esencia, un grupo de cibercriminales accede a los sistemas informáticos y mediante malwares, es decir, virus o gusanos informáticos, logra encriptar, codificar, bloquear la información. Entonces, si vos querés entrar a tu computadora en la que trabajas habitualmente, vas a ver un cartel que te informa que los datos no están, que están dañados, desaparecieron, y luego, en paralelo, estos hackers, estos secuestradores informáticos, se contactan pidiendo un rescate. ¿Querés recuperar la información y evitar que la filtre y la dé a conocer? Bueno, depositame esta suma de dinero en esta cuenta mediante criptomonedas. Es una maniobra bastante grave, difícil de perseguir por la justicia porque operan en distintas jurisdicciones a lo largo del mundo. Y porque no estamos hablando de ningunos improvisados, sino de gente con muchísimos conocimientos y capacidades informáticas. No es el Sí. delincuente medio, son grupos realmente peligrosos. Algunos decían, leíamos, que no hay que negociar con ellos y mucho menos pagar. ¿Esto ocurre en el mundo? Es un delito cuya modalidad de incidencia aumentó muchísimo en los últimos años. Normalmente nos enteramos de los casos que afectan al sector público porque el sector privado, que también es una víctima predilecta, trata de tapar esta situación porque implicaría grandes pérdidas económicas en términos de reputación. La realidad es que uno no está autorizado a pagar. Es un delito pagar, porque en definitiva estaría contribuyendo al financiamiento de grupos altamente peligrosos. Claro. Sumado a que podría considerarse también lavado de activos, es decir, hay una grandísima complicación legal si uno quisiera pagar, sumado a que no está garantizado que el pago asegure el rescate y los datos. Entonces, la opción predilecta es, por supuesto, hacer la denuncia y esperar que la justicia actúe. Pero también hay que decirlo, la justicia en general no está preparada para hacer frente al tamaño de esta amenaza. Por eso está bueno que se empiece a visibilizar y se adopten políticas tendientes a combatir esta situación. Porque, como bien digo, el ataque está organizado desde fuera de los límites del país y eso genera que la persecución penal sea difícil, sumado a que instrumentalizan computadoras de terceros. Entonces, realmente es difícil llegar a la computadora de que realmente está haciendo el ataque en tiempo real. Claro. Matías, buen día. Con todo esto que mencionás vos y hablás de que justamente no se puede pagar por un tema también legal, pero una vez que se hace la denuncia, ¿cómo se procede desde la empresa con el tema datos? Bueno, en realidad tendríamos que distinguir dos momentos. El primero, y en el que hay que hacer mucho énfasis, es la prevención. Normalmente tiene que ver con aislar los sistemas, meter cortafuegos y crear backups duplicados de la información que estén separados de los equipos de la red. Porque justamente si te secuestran la información y vos la podés recuperar por otro lado, pierde peso la amenaza. Sí. Ahora, la empresa que fue víctima del ataque, que llegamos tarde a la prevención, lo que tiene que hacer, lo que se hace en general, es una auditoría informática. Hay empresas privadas que se dedican a esto, si uno tiene los técnicos dentro de su planta, de su plantel, entonces hay que tratar de ver desde qué IP quedó impactado el ataque. Entonces ahí vos pones una línea de investigación para rastrear la computadora de la cual llegó el programa malicioso. Y a partir de eso salir a buscar, tirar de la cuerda y ver quién está detrás. Pero, insisto, son cuestiones sumamente difíciles porque una vez que el ataque ya fue perpetrado, la información global de la compañía va a haber sufrido una afectación. Para que tengamos en cuenta, lo que se utiliza en estos casos es un tipo de malware que se llama gusano. Entonces, tiene la capacidad de moverse por sí mismo, de el nombre, ¿no? Esta imagen mental.
Entonces, una vez que ingresa, se empieza a replicar sin que uno se dé cuenta hasta que alcanza un nivel en el cual afecta a toda la red de forma global. Entonces, en este punto es muy difícil detectar de dónde viene el ataque y empezar a trabajar con eso porque ya está todo perjudicado. Entonces, realmente la situación es compleja. Matías, ¿y a qué clase por ahí de empresas suelen ir por lo general destinados a estos ataques, aunque sabemos, ¿no?, que cualquiera es susceptible? Y te pregunto también si en Argentina esto es algo que vemos a menudo. Sí, lamentablemente en Argentina esto es algo que pasa a menudo. Uno que está de este lado se entera, porque obviamente estamos en el tema, por razones de secreto profesional no lo podemos decir, pero son muchas empresas las que se ven afectadas día a día. Hay una incidencia altísima de este tipo de delitos. Y el perfil ideal son empresas que manejen bases de datos sensibles y que tengan capacidad económica. Apuntan sobre todo a clínicas de salud, a empresas de servicios financieros, pero también a empresas a las cuales la paralización de su base de datos implicaría que no puedan operar, porque hay general de urgencia del pago a rescate. Hoy en día, después de la pandemia, con la digitalización, prácticamente todas las pymes cumplen con algunos de estos requisitos, entonces son todas blancos potenciales. Pero como el ataque es complejo, es caro de hacer también, porque tenés gente especializada detrás, lamentablemente volcada al mal, suelen elegir empresas de mayor envergadura, justamente porque saben que tienen capacidad de pago. Sí. Matías, estamos hablando con Matías Vidal, abogado especialista en delitos tecnológicos. Uno se podría preguntar, entonces, pienso, ¿no? ¿Mi banco o mi compañía de salud no gastan o no invierten lo suficiente en seguridad informática? ¿Me equivoco? No, lamentablemente no te equivocás y es algo que está quedando en evidencia. Era una amenaza que no se solía tener en cuenta, por lo menos los directivos minimizaban porque decían, esto es una situación lejana, a nosotros no nos va a pasar, y el gasto en ciberseguridad es un gasto importante, que en muchos casos requiere rediseñar todo el sistema, rediseñar la red, establecer protocolos, equipos, incluso crear puestos específicos para prevenir. Entonces sí, por un tema de presupuesto normalmente optan por echar los dados a la suerte y cruzar los dedos para que esto no pase. Igualmente hay que decirlo también, a raíz de que esto empezó a tener una incidencia mucho mayor, las empresas están empezando lentamente a tomar medidas, porque insisto, son muchas las entidades públicas y privadas afectadas, mucho más de lo que nos enteramos. ¿Se está trabajando también en algún tipo de herramienta para que cambie esto de no poder identificar este tipo de estafas que se hacen? Mirá, lo que requiere en realidad es capacitar al personal específico de las fiscalías, del Poder Judicial. Ya existen organismos, el problema es que no dan abasto para la cantidad y para la magnitud de estos ataques, y sobre todo lo que se requiere es trabajar en la cooperación internacional, porque no puede identificar que el ataque vino de algún país de Oriente Medio o algún país soviético. Suelen venir de esos lugares, aunque no, obviamente no es restrictivo, porque uno lo que ve es que el ataque rebota por distintas partes del mundo, pero hay núcleos, hay lugares en los cuales se puede identificar específicamente como de mayor incidencia. Y curiosamente coincide con jurisdicciones que son no cooperantes, jurisdicciones que no responden a requerimientos judiciales internacionales. Entonces se crea una especie de, así como tenemos paraísos fiscales, podríamos decir, tenemos una especie de paraísos informáticos para este tipo de delitos, y ahí es que se complique su persecución, sumado a que suelen operar en células y suelen estar distribuidos a lo largo del mundo. Entonces, realmente es una tarea compleja ir a buscar a la fuente del ataque. Bien, una vez que se logra ingresar a un sistema de este tipo, por ejemplo en Argentina la Comisión Nacional de Valores, que dice que paulatinamente está restableciendo, después queda, digamos, la posibilidad de que vuelvan, ya manejan datos, posibilidades para volver a hackear, o cambia rotundamente esto. Bueno, la realidad es que una vez que se logra ingresar a un sistema, se hace porque se detecta una vulnerabilidad. Y la víctima y se da cuenta de esta situación y adopta medidas para corregir las vulnerabilidades, bueno, ok, perfecto, no van a poder ingresar por ese lado. Si vos te refieres a si el sistema queda vulnerable, no necesariamente, porque lo que se hace en estos casos, sencillamente es formatear todo. No es borrar y arrancar de cero. Por eso te digo, la pérdida de datos puede ser muy importante. Y ahí que se necesite tener
como si fuera compuertas entre las distintas redes Sí. para que en todo caso la afectación quede contenida y la pérdida de datos sea parcial y no total. Ujú. Pero el problema también es que incluso si se recupera la información, esta información ya estuvo en manos de los hackers. Entonces tenés la doble modalidad. Por un lado, te elimino la información si no me pagas, y por otro lado filtro la información que ya tengo en mi poder. Y en muchos casos, esta información, si es confidencial, sobre todo si es bancaria o financiera, se vende en el mercado negro, en la dark web, y después se utiliza para cometer otros delitos. Es decir, es lo que compran después los que van a hacer fraudes informáticos, que llaman por teléfono al señor o la señora, Claro. y los engañan porque ya tienen información previa. Ujú. Entonces, quizás es el mayor problema, como el efecto rebote que tiene. Excelente, clarísimo. Además, muchísimas gracias, Matías Vidal.